tardes, yo soy Ana y vengo del IES Rusa Sacer en Colmenar Viejo y hoy os voy a presentar cómo es la inteligencia artificial aplicada a lo que es la macroeconomía. Bien, bueno, pues en primer lugar os voy a hacer una pequeña introducción explicando un poco más el tema de entretenimiento, por qué he elegido este tema, es decir, lo que me ha motivado a elegirlo, la metodología que he empleado y unas conclusiones más a nivel de lo que es la propia investigación, pero también un poco a nivel personal y las reflexiones que saco yo y voy a concluir con la monografía. Bueno, pues en primer lugar, la introducción. ¿Qué voy a tratar yo? Yo lo que quiero al final es entender, en primer lugar, lo que es la inteligencia artificial y aplicarlo a un ámbito macroeconómico para entender cómo se pueden tomar decisiones, pero usando la inteligencia artificial. Es decir, ya existen métodos tradicionales para tomar esas decisiones, pero me parece interesante incluirla, esta tecnología que está avanzando tanto, que buscar qué beneficios puede aportarnos para tomar esas decisiones. Bien, entonces, ¿a mí qué me ha motivado? Bueno, a mí desde pequeña, yo cuando empecé el bachillerato internacional, yo tenía claro desde el primer momento que mi monografía iba a ser de economía. ¿Por qué? Porque es un ámbito que a mí desde pequeña siempre pues, me ha interesado muchísimo, porque mi abuelo siempre pues, me ha hablado un montón de ello, me ha introducido mucho en este tema y me parece súper interesante cómo al final los seres humanos podemos tomar decisiones que nos van a influir a nosotros mismos en cómo nos desarrollamos, en la estabilidad que tenemos y sobre todo lo que es, lo he querido compaginar con la inteligencia artificial porque creo que es una tecnología que está avanzando muchísimo, que aparte de que hay otras, pues es una que todos sabemos que está teniendo un gran impacto en nosotros. Entonces, como puede tener ciertas limitaciones, me gusta entender cómo esta tecnología, que puede aportarnos muchos beneficios y ayudarnos a mejorar nuestros procesos y a buscar otros puntos de vista, pues cómo aplicarlo en estas decisiones que nos van a influir en nuestro día a día y en lo que es el país en sí. ¿Qué pasa? Que en el ámbito económico he querido centrarme en la macroeconomía en vez de la microeconomía. ¿Por qué? Porque me parece a mí mucho lo que es el ámbito internacional, me gusta muchísimo y la macroeconomía, por ejemplo, estudia diferentes variables y una de ellas puede ser la balanza de pagos. ¿Y qué pasa? Pues que esta puede estudiar los diferentes intercambios ¿no? Comerciales que hay entre diferentes países. Entonces ese ámbito pues, es el que más me llama la atención. Bien, el proceso de investigación. Bueno, pues en primer lugar lo que yo he realizado, pues investigué un poco qué métodos tradicionales se están realizando. Y al final lo que hacen es que, bueno, tienen lo que es un método que ellos llevan a cabo basado en unos parámetros que tienen realizados y un conocimiento, obviamente, que tienen sobre lo que es la macroeconomía y sus evoluciones en un pasado histórico. Entonces, bueno, estudiar estos métodos tradicionales y los problemas macroeconómicos que existen actualmente y cómo se puede solucionar y cómo podemos ir adelante. Luego, estudiar cómo funciona la inteligencia artificial, claramente, porque necesitamos una base previa para saber qué tipos y qué subtipos existen de ella, para ver cuál es la más adecuada que va a ayudarnos en tomar las decisiones macroeconómicas. También, a continuación, desarrollé una posible metodología que pueda aplicarse para un método tradicional, que es muy simple, bueno, lo explicaré a continuación, pero que también puede ser aplicable para la inteligencia artificial. Entonces, este método lo usamos actualmente, pero pues ahora ver cómo implementar qué tipo de inteligencia artificial usar para implementarlo en este método. Bien, a continuación también realicé hace poco una entrevista a una profesional de la inteligencia artificial, pues que al final te ofrece otros conocimientos ¿no? más dentro de lo que es este ámbito, pues para conocerlo en profundidad y qué dificultades, qué limitaciones a nivel ético también, porque muchas veces tú, la inteligencia artificial, tú la entrenas, pero al final a lo mejor estás produciendo un sesgo y también que la inteligencia artificial, si tú la entrenas sesgada, ella va a producirte un sesgo y a lo mejor te da información que está sesgada y que no es correcta. Y bueno, los beneficios que tiene en comparación con el método tradicional, porque muchas veces pues bueno, la inteligencia artificial puede provocar problemas, o sea, como inconvenientes, en que no te ofrece una información verídica o que a lo mejor puede quitar trabajo a algunas personas y provocar un desempleo al quitarle el puesto de trabajo a estas personas al realizarlo de manera automática. Y bueno, y a nivel, lo que ya he explicado, qué limitaciones tiene a nivel ético. Bien, la metodología que yo he desarrollado, bueno, pues en primer lugar tenemos el mundo macroeconómico, es decir, en este lo que realizamos es medimos las variables macroeconómicas, que puede ser, por ejemplo, el PIB, el desempleo o el déficit,
Y con estas variables lo que hacemos es decir, vale, pues si yo tengo una determinada cantidad de estas variables tienen unos valores, pues yo quiero conseguir otros valores para estas variables. ¿Para qué? Para conseguir una estabilidad económica o ciertos objetivos a los que a mí me gustaría llegar. Entonces, ¿qué realizo? Estas variables a las que yo quiero llegar van a denominarse las variables objetivo y las que yo he medido son las variables medidas. Entonces, voy a realizar una comparación entre ambas variables para ver qué cambios puedo provocar yo en lo que son las variables de control, que son en las que yo puedo hacer cambios, es decir, qué cambios voy a realizar yo en otras variables y las variables de entorno para llegar al objetivo que a mí me gustaría. Entonces, a raíz de eso, pues tomo una decisión y tomo una acción que va a influir en lo que es el mundo macroeconómico. Bien, he querido poner dos ejemplos. Bueno, pues en primer lugar, imaginaos que me encuentro en una situación en la que el desempleo está en un 9% y el PIB pues está bastante bajo. ¿Qué pasa? Que claramente yo quiero reducir esta tasa de desempleo y quiero aumentar el PIB, porque al final tener un PIB alto pues es bueno para el país. ¿Qué pasa? Pues que yo la inteligencia artificial lo que me va a hacer es, yo la voy a entrenar. Y ella la inteligencia artificial es capaz de recopilar muchas cantidades de datos y analizar el pasado. Entonces, pudiendo analizar el pasado y diferentes tendencias que se han dado, es capaz de predecirme lo que puede pasar en un futuro y sobre todo lo que va a hacer es tener las variables de entorno, o sea, va a tener en cuenta las variables de entorno que son las que van a afectar a estas variables macroeconómicas. Es decir, por ejemplo, las variables de control, que puede ser el gasto gubernamental o los impuestos, pues van a influir en las variables macroeconómicas. Entonces, teniendo en cuenta eso y las variables de control, que son las en las que yo puedo producir cambios, como la situación geopolítica o la bolsa, pues la inteligencia artificial, con el conocimiento que yo le he proporcionado, me va a decir, mira, tú puedes realizar estos cambios en las variables de control, puedes invertir más dinero, por ejemplo, para llevar a cabo diferentes construcciones, para que las empresas tengan que contratar a más gente y, por tanto, pueda disminuir el desempleo. Y bueno, con esto pues consigues llegar a tu variable objetivo, entonces te dice, tú vas a realizar estos cambios y vas a conseguir estos objetivos, y con eso pues tomas tú por tu propia cuenta las decisiones. El otro ejemplo es que estamos en la misma situación en la que tenemos un desempleo del 9% y un PIB también muy bajo. ¿Qué pasa? Que la acción que yo también puedo realizar es decir, mira, la inteligencia artificial, de nuevo, con lo que yo le he proporcionado, me dice, yo no quiero realizar ninguna acción, entonces con muchos análisis de datos y predicciones es capaz de analizar tendencias y sobre todo decirme en qué situación me encuentro, si estoy en un auge, en una recesión, en una expansión o en una depresión. Entonces, ¿qué pasa? Que actualmente pues eso también con los métodos tradicionales se puede detectar en decir pues estoy en un auge, pero muchas veces no es del todo preciso, pero en cambio la inteligencia artificial sí te puede ofrecer esa veracidad de en qué situación te encuentras. Entonces, lo que yo quiero hacer es que ella me prediga lo que va a suceder y a raíz de ello digo, vale, pues voy a realizar este cambio o voy a realizar el otro cambio, o simplemente no hago nada y dejo que evolucione por su propia cuenta, porque a lo mejor si provoco un cambio, a lo mejor a futuro va a ser peor. Y bueno, así más conclusiones, a nivel más de lo que es la inteligencia artificial, pues existen diferentes parámetros. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial puede ayudar en la automatización de procesos. ¿Qué pasa? Que esto puede ser algo negativo porque se lo realiza por su propio. Es verdad que sabemos que la inteligencia artificial, por ejemplo, el ChatGPT, o para cuando tú llamas, quieres hacer una compra o algo, pues muchas veces las compañías lo que hacen es tener una inteligencia artificial que te responde por su cuenta. Entonces, vale, sí que es verdad que en otros áreas sí que ya se está implementando, pero sabemos que en la economía no se está, o sea, se está empleando, pero para poder aumentar la producción. Es decir, yo uso la inteligencia artificial para que automatice los procesos industriales y de estos aumente la producción, pero no para tomar las decisiones macroeconómicas. Es decir, todavía no se está empleando en específico en ese área. ¿Qué pasa? Que también la inteligencia artificial tiene diferentes limitaciones. ¿Por qué? Pues porque muchas veces la inteligencia artificial se va a bloquear porque le viene muy bien tener muchas grandes cantidades de datos. Entonces, si yo a lo mejor quiero que me automatice un proceso, pero no le he metido suficientes datos,
no va a ser capaz de proporcionarme una conclusión. Y bueno, también, como he comentado antes, es capaz de realizar predicciones basándose en un pasado, es decir, ella con documentos históricos es capaz de leerse muchos documentos que a lo mejor para una mente humana es muy complicado y es demasiado tener que leer tantos documentos y tanta información. Entonces la inteligencia artificial hace esto por su propia cuenta, saca conclusiones y teniendo en cuenta en una situación pasada en la que se estuviese en una situación similar, pues te va a decir, mira, en esta situación se tomó esta acción, entonces a lo mejor te dice, si tú tomas la misma acción te va a pasar lo mismo. Entonces, dependiendo en cómo se ha reaccionado, cómo ha evolucionado y qué cambios puedes realizar, pues la inteligencia artificial te dice, o sea, tú al final puedes elegir tomar la decisión que la inteligencia artificial te propone, pero también tienes que tener en cuenta que dependiendo de cómo tú la has entrenado, va a estar un tanto sesgada o no. Y también pues, te permite encontrar darte cuenta de ciertos aspectos que a lo mejor una mente humana, por el cansancio o porque no tiene suficiente conocimiento sobre el tema, no es capaz de darse en cuenta. En cambio, la inteligencia artificial sí te va a proporcionar este aspecto. Y bueno, como bien he dicho, para analizar diferentes tendencias. Más a nivel personal, bueno, pues creo que este trabajo me va a ayudar sobre todo mucho en el ámbito de la inteligencia artificial, que me interesa un montón porque la macroeconomía es un ámbito que a mí me gustaría mucho en un futuro meterme en ello, y sobre todo la inteligencia artificial, que como está cambiando tanto y es algo que va a dar un gran impacto en nuestras vidas, pues tener un conocimiento bien sobre ello, sobre una base, cómo funciona y sobre todo cómo puede emplearse en un ámbito que a mí me llama mucho la atención, pues me resulta súper interesante y creo que a nivel profesional me va a dar muchas oportunidades y me va a brindar mucha información, que a lo mejor antes pues claramente no tenía. También, pues sobre todo el saber relacionar dos conceptos distintos, el proceso de investigación, que tampoco es fácil, y saber sobre todo redactarlo, relacionarlo, llevar a cabo una metodología y organizar la información y saber sobre todo entenderla y analizarla. Y bueno, también observar diferentes puntos de vista y para en un futuro profesional pues desarrollarme más en el ámbito profesional y también la redacción y la comprensión de tanta materia. Y pues con eso también tengo aquí un poco de bibliografía que solo es un poquito porque todavía me falta mucho por investigar porque no he finalizado todavía, entonces solo he puesto unas cuantas y con eso sería todo.